Ganaría la Alternativa Democrática 80-20, 70-30. Juan Guaidó está convencido de que la oposición venezolana arrasaría en una eventual elección frente al presidente Nicolás Maduro. Y hacia allá conduce sus esfuerzos en el proceso de negociación que arrancó hace 2 semanas en México, medirse con él cuanto antes. Si Maduro tiene miedo a medirse conmigo, o si cualquier otro tiene una expresión, mira, yo no tengo ningún problema, bueno, pero lo reto además, bueno, que él abandone, lo abandono yo y que se midan los venezolanos para resolver el conflicto de cara a la elección que nos debe, la que resuelve el conflicto, la que queremos incorporar en el cronograma de elecciones, que es la elección presidencial. Guaidó, de 38 años, es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluido Estados Unidos, que desconoce la reelección de Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta. Atrás quedaron los días en los que congregaba a decenas de miles de personas en mítines en todo el país, pero desestimando encuestas que ilustran una popularidad venida a pique, centra sus energías en adelantar los comicios presidenciales previstos para 2024. Para los que sostienen a Maduro, hoy no hay mejor opción que un acuerdo. ¿Por qué no hay mejor opción que un acuerdo para los que sostienen a Maduro? Porque implica levantamiento progresivo de sanciones, porque implica el interés del mundo entero en regresar democráticamente a Venezuela. Sin embargo, Guaidó es escéptico sobre participar en los comicios de alcaldes y gobernadores previstos para noviembre de este año, organizados por un nuevo Consejo Nacional Electoral designado como parte de un proceso de negociación interno previo a México. Estas elecciones regionales han evidenciado las grietas de la oposición, con muchos dirigentes rompiendo filas para comenzar a hacer campaña frente a la aceitada maquinaria del chavismo, con sus candidatos ya definidos. El plazo para inscribir candidaturas vence el domingo. Para coloquial. Llámate Rey.